¿Sabe por qué razón el Señor nos está dando dones y cuál es el mayor provecho para la manifestación de esos dones? Para vivir la vida en el Espíritu. Para vivir la vida en el Espíritu. Y esto es lo que debemos anhelar. Esto es lo que cada uno de nosotros debe anhelar en la vida. Si Cristo está en ti, el Espíritu de Dios está en ti, vive en ti el Espíritu Santo de Dios. Entonces nosotros tenemos que vivir en el Espíritu. Y eso es lo importante. El mayor provecho que podemos sacar de todos los dones, de todas las cosas que Dios hace en nuestra vida, de todo lo que Dios manifiesta a través de nosotros, porque Dios reparte a cada uno de diferente manera, es que podamos vivir diariamente en el Espíritu. Ahora, aquí estamos muy bien. Estamos aquí en un lugar en donde podemos recibir la palabra, en donde el ambiente es extraordinario. Yo hace un momento en la alabanza me estaba mareando, es la verdad. La presencia del Señor era muy fuerte. Pero cuando tú sales allá afuera a la calle y te enfrentas a todas las cosas que cotidianamente tenemos que vivir, entonces allí es en donde tú tienes que aprender a vivir en el Espíritu. Porque si no, entonces no tendrías provecho. Exactamente. ¿No tendrías qué? Provecho. Es muy importante entonces que yo pueda hacer esto. Ahora, el hombre tiene más interés y tiene más ansiedad inclusive en cómo ganarse la vida. ¿Cómo ganarse la vida allá afuera? ¿Cómo enfrentar la vida allá afuera? Tiene más interés que cómo vivir la vida. Estoy más interesado en cómo voy a enfrentar la vida, cómo me voy a ganar la vida, qué voy a hacer con este problema, qué voy a hacer con esta otra cosa. Es más importante afuera que en realidad cómo vivirla. Y es muy importante el saber cómo vivir la vida. El hombre va a tratar por todos los medios a su alcance de conseguir sus metas, sus propósitos, ganarse la vida, llevar el sustento y muchas otras cosas más. Algunos hombres inclusive hasta harán trampa, harán fraude, harán cosas con tal de ganar la vida, con tal de llevar algo, con tal de hacer algo con su vida. Pero en realidad no están preocupados en cómo vivir la vida. Ahora, esto es algo bien importante. El hombre y cada uno de nosotros vivimos en lo natural. Hemos aprendido a vivir en lo natural. Vivimos en lo natural. Pero en el reino de Dios es un reino sobrenatural. El cristianismo no es una religión, es una forma de vivir, es una manera de vida. Por lo tanto, hay un cambio tan tremendo, hay una transformación tan profunda que Dios habla acerca de la vida cristiana, que es tan grande que es prácticamente morir y nacer de nuevo. Es nacer de nuevo. Esto quiere decir que, bueno, no sé si han escuchado ustedes aquí, allá lo decimos también muchas veces, bueno, ni volviendo a nacer. ¿Verdad? Ni volviendo a nacer. ¿Por qué? Porque es una realidad. Si nosotros seguimos viviendo en la forma que lo hacemos, en lo natural, a través de nuestros propios esfuerzos, a través de nuestra propia opinión, a través de lo que nosotros somos en sí mismos, vamos a seguir haciendo lo mismo. Entonces, el cambio es tan profundo cuando nosotros reconocemos al Señor Jesucristo
Cuando reconocemos al Señor, aceptamos su perdón, cuando entendemos claramente que solo es a través de Él, de su gracia, de su favor sobre nuestras vidas, que podemos en verdad empezar una nueva vida, que sucede un cambio, que ahora sí vuelves a nacer. Entonces, si vuelves a nacer, ahora lo importante es que entiendas que ya no estás viviendo en la vida natural, normal que vivías antes, sino que estás viviendo la vida en el Espíritu. Y Dios te ha dado dones. Y a lo mejor no te habías dado cuenta, porque ahora que hicimos esta pregunta, te quedaste pensando, ¿cuál será mi don? Dices, ¿cuál será mi don? Pues tu don es vivir en el Espíritu. Eso sería lo más importante, porque Dios va a seguir repartiendo dones y lo va a seguir haciendo como Él quiera, y cuando Él quiera, y como Él quiera. Entonces, es tan fuerte esto, que pasas de muerte a vida, de tinieblas a luz. Has nacido de nuevo, has nacido del Espíritu. Y entonces podemos entender el cristianismo desde otra perspectiva. Ya no es una religión, ya no es algo que me llena de leyes y de preceptos y de ordenanzas y de liturgias y de cosas. Es el Espíritu. Es en el Espíritu. Es aprendiendo a vivir en el Espíritu. Y Dios nos enseña que el hombre no solamente es un costal de huesos y de carne, sino que tiene espíritu. Y cuando el Espíritu nace y nos conectamos con el Espíritu de Dios, entonces empezamos a vivir lo que es la vida cristiana, viviendo en el Espíritu. Y entonces nuestra vida empieza a ser una bendición. Y a través de los dones que Dios está derramando en ti, tú empiezas a darte cuenta que ahora en casa, como padre de familia, como esposo, como esposa, ya eres diferente. Y que ahora estás interesado en las cosas de Dios. No porque nadie te esté obligando, no porque nadie esté empujando a que esto suceda, sino porque el mismo Espíritu que está en ti, ahora el Espíritu está provocando en tu vida que tú puedas hacer lo que antes no podías hacer. Hace 29 años, un poco más, yo recibí a Cristo. Yo soy arquitecto de profesión. Recibí a Cristo a los 35 años, así que sáquele cuentas. Bueno, no le saque cuentas, lo recibí de 15. Pero bueno, y yo me había dedicado a trabajar toda mi vida, aún desde antes de estar en la universidad estaba trabajando. Pero la única meta que tenía yo en mi vida era hacer dinero, tratar de triunfar, tratar de hacer fama, tratar de suplir toda necesidad en mi casa, porque yo no lo había tenido. Y yo anhelaba que mis hijos tuvieran todo lo mejor. A mi esposa igual. Y soy una persona que trabaja, que sabe trabajar. Me enseñaron a trabajar desde niño. Entonces, cuando yo estoy empezando a trabajar y trabajo ordenadamente, Dios bendice, aun cuando no seas una persona cristiana. Hay una ley que no se puede ignorar. No se engañen, dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Entonces yo trabajaba y me iba bien, y me iba muy bien, y seguí trabajando, y después de participar en varias instituciones, formé una compañía constructora. Tenía yo 200 empleados en la compañía constructora,
tenía yo varios negocios de materiales de construcción, tenía yo fábricas de tabique, de ladrillo, no sé cómo le digan aquí, tenía también una papelería, tenía yo diferentes negocios relacionados, todo con la construcción, y me iba muy bien. Pero lo que sucedía era que yo estaba enfocado exclusivamente en eso, pero había perdido de vista lo que era mi familia. Y yo me consideraba un hombre justo, un hombre que hacía las cosas bien, no tratando de molestar a nadie. Era una persona que no aceptaba ningún soborno. A mí me buscaban porque sabían que iba yo a cumplir con los trabajos que se me encomendaban y me iba muy bien. Pero mi familia estaba mal. Mi relación matrimonial estaba mal. Iba yo a decir algo que ya me arrepentí. Es que mire, una vez estábamos Rudy y yo compartiendo en Vida Abundante con Enrique Bremer, allá en Parral. Y nos invitaron para dar una conferencia de matrimonios. Y entonces yo empiezo a platicar, ¿no?, de cómo fue la cosa y diciendo, pues estábamos mal y las cosas no funcionaban muy bien. Y de repente dice Ruth, no, era un infierno. Total, cada vez que nos ponemos a predicar acerca del matrimonio, nos peleamos enfrente de todo el mundo. Y yo digo, no puede ser esto. No puede ser eso. Pero sí, bueno. Resulta ser que tenía yo mi casa bien. Y yo le decía a mi esposa, bueno, ¿qué te pasa? Tienes todas las cosas. Tienes casa, tienes coche, tienes dinero, tienes todo lo que necesitas. ¿Qué quieres? ¿Por qué razón? Y mire que nos casamos, pero súper enamorados. Seguimos súper enamorados, más todavía. Ella fue mi única novia. Tenía 15 años. Me la robé. ¡Ah! Agarré mi caballo y vámonos. Y que me la llevo. No, no es cierto. Me la quería robar, pero no me dejaron. Me descubrieron. Total, dice ella, bueno, eso dice, ¿verdad?, que yo fui su único novio. Tenía 15 años, Martina, cuando su amor me entregó. Bueno, entonces yo decía, ¿por qué si nos amamos tanto? ¿Por qué si existe este vínculo tan precioso, pasan estas cosas? Y a fin de cuentas, es porque no teníamos a Jesús. Mi esposa recibió a Cristo 2 años antes que yo. Y yo era terco, y duro, y burro. De veras. Y cada vez que nos peleábamos, ¿qué cree que le decía yo? A ver, ¿de qué te sirve? Tú que tanto hablas de Dios y tu Biblia. Y no les digo cosas que hice horribles. Pero llegó el momento en el que yo me di cuenta que sin Dios es imposible vivir la vida. Imposible.